de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Nos alegramos de poder compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, la confraternidad del pueblo de Dios es algo muy notable en el mundo, porque aunque en muchos casos los creyentes fieles, los discípulos de Jesucristo, pasemos por inadvertidos, lo cierto es que en el momento cuando se hace necesaria una palabra de honestidad, una palabra de peso moral y espiritual, se espera y se necesita la palabra de un hombre o de una mujer que sea un verdadero servidor del Señor. Bueno, tenemos que lamentar el hecho de que se haya ido disluyendo esa realidad entre tantas falsedades y que no podamos disfrutar en este momento a toda capacidad ese buen nombre de que disfrutábamos años atrás, cuando se decía en cualquier lugar: ese hombre es evangélico o evangélica, esa mujer. En nuestro caso, cuando llegamos en nuestro pueblo, le decían a los evangélicos protestantes, pero ese era un nombre que pesaba mucho cuando se decía es protestante, cuando se decía es evangélico, es evangélica. Con el tiempo, la voracidad del sistema religioso humano
llámese como se llame, aunque se llame evangélico, y no haya forma de distinguirlo dentro de la maraña del mundo denominacional, impío y comercial, pero aún así la gente que tiene comunión es diferente. Y por eso, hermano amado, hermana amada, usted y yo debemos hacer un esfuerzo al máximo por tener una auténtica comunión con el Señor. Porque si tenemos una auténtica comunión con el Señor, vamos a tener mucha facilidad para desenvolvernos en las libertades del Señor y hacer extensiva esa realidad de nuestra paz a todos aquellos con quienes nos relacionamos. A veces de manera silente, calladito, sin decir nada. Pero todo el que tiene el Espíritu de Dios puede sentir esa realidad de esa manifestación del Espíritu de Dios en la vida de aquellos que tienen comunión. Y cómo no, porque su forma de pensar es diferente. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Y claro, teniendo la mente de Jesucristo, seguro que vamos a tener una expresión acorde con todo lo que sea bueno. Se oye como simple, pero esa es la verdad. Que Dios nos ayude. Hermanos amados, durante estos días hemos estado leyendo algunas porciones bíblicas y recomendándosela a usted para que sea bendecido a través de la palabra y no tenga que hacer ningún tipo de sacrificio especial, ni tenga que pagar por eso. Porque en la Biblia, lo que la Biblia dice, lo dice para usted y para mí, es gratuito y lo bendice a usted y a mí. Con una notable diferencia con el manual, con el método, con el sistema, con las reglas o las normas establecidas por el sistema religioso o por cualquier tipo de comentario que alguien interpretó la Biblia, nos lo vendió y nos lo impuso a través de un sistema impío y anticristo. Recomendamos y ojalá lo podamos hacer muchas veces las hermosas palabras de mi hermano apóstol Pedro, ese Pedro de la Biblia, un hombre muy especial. Los que hemos leído un poquito la Biblia, no salimos a veces del asombro de esa forma de intrepidez que tenía mi hermano apóstol Pedro, que no callaba nada, que lo que sentía lo decía, y lo decía con libertad. Claro, con el amor de Dios, pero a través de los siglos, estas palabras han permanecido y hasta han sobrevivido contra la hazaña violenta de lo que interpretan, venden e imponen la palabra de Dios. Vamos a leer a Primera de Pedro, ojalá el tiempo nos permita hacerlo completo. Algunas personas
nos han sugerido que no leamos porciones muy extensas, o sea que cambiemos la forma el formato de nuestras presentaciones. Pero nosotros tenemos un gran deseo, un profundo deseo, de que usted, hermano amado, hermana amada, se enamore de la palabra, entendiendo que estas palabras vinieron por inspiración del Espíritu Santo y que la persona que las escribió no pretendió ponerse como un dechado de virtudes y como una superpotencia espiritual, porque eso no era así, ni tampoco él lo creía. Habla con la sencillez de alguien que recibe una visión del Señor. Es exactamente lo que decimos. Nosotros no creemos en la uniformidad de una visión, de la visión de Dios. Nosotros sí creemos en la universalidad y en la informalidad del concepto bíblico. Pero para que esto se convierta en un punto indivisible entre nosotros, o sea, que todos aceptamos la coherencia de la palabra de Dios, sobre todo porque tiene el propósito de que nosotros nos fortalezcamos en Dios y cada día trabajemos en el reino para fortalecer el vínculo del amor de Dios que nos une unos con otros y que nos permite tener comunión con Él. Entonces, hermanos amados, pero cuando llega el momento de la revelación de la necesidad que Dios quiere tratar en la vida suya y en la mía, lo que tiene que ver con todo lo que es usted y con todo lo que soy yo, con sus penas, sus vergüenzas, sus dolores, sus aflicciones, sus debilidades, y la mía también, mis debilidades, mi pena, mi falta de fe, mi propensión al mal, todas esas cosas, Dios la va a tratar a través de su palabra, la va a tratar conmigo y con usted también. Pero resulta que usted y yo somos muy diferentes y por lo tanto, Él en su infinita sabiduría sabrá cómo tratar con ese tratamiento único, con esa fórmula única que la inventa Él en el momento de la necesidad, o no la inventa, que la tiene, son parte de su esencia. Entonces, así, no tiene usted la necesidad de imponer su visión sobre mí o su revelación sobre mí, ni yo sobre usted. Y después de todo, tenemos una gran facilidad porque usted no me quiere vender nada a mí. Y como yo no le quiero vender nada a usted, pues no nos sentimos celosos. Porque Dios de una manera le haya puesto un punto, una X, o le haya puesto un asterisco, una cosa a la fórmula suya, o le eche un chisma de sal o un chisma de azúcar, o lo condimente de alguna manera, lo ponga salado o picante o como sea. Es un asunto de el trato personal de Dios para nosotros. Es sencillo y creo que todos podemos comprenderlo. Primera de Pedro, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando fuere manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo fuere manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el tiempo postrero por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le levantó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, pero el que hace más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciadas. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa,
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como ocasión para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo el bien sufrís y lo soportáis, esto ciertamente merece aprobación delante de Dios, pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora nos hemos vuelto al obispo y pastor
de nuestras almas. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual todas vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es el verso 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sabiendo, antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que nos podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien? Mas también si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, ni os conturbéis por temor de ellos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Hermano apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir más el tiempo que resta conforme a la concupiscencia de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean justificados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros
es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro, capítulo 4. Ya para concluir, Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como siervos de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5, capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él
sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, es triste oír a alguien decir que se necesita que alguien haga teología, exégesis, que aplique homilética, hermenéutica y cuantas cosas más que no sirven más que para aumentar ese prontuario diabólico de la interpretación de la palabra de Dios para trastornar el buen sentido de la esencia de la palabra de Dios, sencilla, práctica, aplicable, que sana, que bendice, que corrige, que conduce a la presencia misma del Señor y que nos permite entrar en su reposo eterno, a lo mejor después de habernos sacado de un albañal cualquiera, que nos ha dado resurrección espiritual, que nos ha dado perdón y promesa de vida eterna, y que nos ha hablado con tanta claridad, y que más que eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Hermano amado, hermana amada, ¿cuántas veces ha leído usted a Primera de Pedro? Hágase un favor, léalo, 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, léalo, y no le crea a nadie, principalmente al diablo, a los demonios, a las malicias espirituales, que usted no va a entender eso. ¿Cómo no lo va a entender si usted tiene el Espíritu Santo? Si la Biblia dice que desde el día que usted y yo creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Si la Biblia dice que tenemos la mente de Jesucristo, y el Señor no era bruto, y nosotros tenemos esa misma mente, y pensando con esa mente, lo menos, hermanos, que debemos aspirar, a aceptar como una realidad y a tomarlo como un derecho nuestro, entender lo que Él nos dice. Y si Él nos ha dicho una cosa de una manera, solo al diablo se le ocurre venir a trastornar eso con todo tipo de malicia, con esos subterfugios que son la base de ese antagonismo directo, de ese enfrentamiento directo entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Porque diciéndolo en nuestras sencillas palabras, todo lo que no es verdad es mentira, y todo lo que no es de Dios es el diablo. Entonces, si ya Dios nos ha dado esa palabra, usted puede entenderla, hermano. Podríamos decir tantas cosas de Primera de Pedro, partiendo en primer lugar de algo muy especial, y es que la Biblia habla de Pedro como un hombre, en los Hechos habla de él, como un hombre del vulgo y sin letra. Y como quiera que sea, hermano, eso en lugar de empequeñecerlo, lo engrandece. Porque si era del vulgo, un hombre común, como usted y como yo, y como muchos, que no tenemos ese tanto conocimiento, ni hemos tenido esas tantas oportunidades. Y sin letra, que no era un profesional, no era un profesional terminado, no era un hombre de mucha filosofía, de muchas letras, no era un hombre que a lo mejor manejaba mucho las matemáticas, las filosofías o cualquier otro tipo de ciencia humana. Sí, pero tenía la guianza del Espíritu Santo y lo dejó todo para seguir al Señor, y en su intrepidez no dejó de preguntar. Todo lo que él no entendía lo preguntó, se lo preguntó al Señor directamente, claro que en una forma que nosotros entendemos que algunas veces fue un poco irrespetuoso, pero ese era Pedro, no tratando de ocultar nada, de disimular nada,
sino de vivir una realidad que tuvo la bendición de vivir cerca del Señor, cometiendo sus errores. Y la Biblia dice, no para justificar nuestros errores, que hasta negó al Señor. Todo eso pasó con Pedro. Pero ese hombre, lleno del Espíritu Santo, nos ha dado esas cartas, esas dos cartitas. Primera y segunda de Pedro son una joya. Hermanos amados, léalo una y otra vez y usted verá que a usted sí le han hablado mentira con relación a la mayoría de los principios doctrinales que entrañan la palabra de este santo hombre de Dios. Pero no de una santidad de apariencia, no de una santidad de acuerdo a la escala de valores humanos, sino de acuerdo a la verdadera esencia del poder de Dios, del poder de la resurrección, de la esperanza de la vida eterna, de la transformación por la fe, de echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo, de colaborar en el reino de Dios y de convertirse en instrumento útil en las manos del Señor. Iglesia del Señor, estamos viviendo un tiempo de grandes dificultades. Este, hermano amado, es el tiempo más serio de nuestra perseverancia. No se descuide. Y hoy dijimos a alguien y lo seguimos repitiendo, si esa es su situación, por lo menos en nuestro pueblo, una situación espiritual muy crítica. No podemos entrar en detalle porque son situaciones avergonzantes. Pero hermano amado, hermana amada, no deje al Señor, no se vaya a practicar las obras de la carne, no se entregue al mundo, que eso es lo que el diablo quiere. Oiga, en San Mateo 18:20 Jesús dijo, donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Hermano amado, no es posible que usted no consiga en este pueblo 1 o 2 o 3 gente que tenga comunión, que usted sepa que tengan buen testimonio, que sean capaces de orar con usted sin pedirle un currículum y sin hacerle un interrogatorio de su vida privada y sin meterle la mano al bolsillo y sin presionarle para que usted compre el producto de la teología, de la fábrica de mentiras de la teología, el expositor, el manual, la regla de fe, el comentario, esas cosas. No es posible que usted no lo encuentre. Y por su propia salvación, búsquelo. Si tiene que ir a 2 o 3 calles a buscar a la hermana Andrea o al hermano Luis, al hermano Rafael, búsquelo y no le importe lo que digan los otros, porque cuando usted se reúna con esa persona y ellos oren con usted y usted ore con él y se unan en el propósito del Señor, sobre todo en la idea de discipular, bautizar y enseñar, ustedes serán iglesia. No es verdad que usted tiene que perseverar en ningún lugar donde lo estén destruyendo espiritualmente y donde usted no encuentra qué hacer y donde tiene que cambiar cada día la colección de caretas porque tiene que mostrar un día que está triste, el otro día que está contento y asentir con su cabeza y con sus ojos y hasta con su boca que usted está de acuerdo con cosas con las que usted no está de acuerdo. Eso es del diablo. Si usted no está de acuerdo con una cosa, diga que no, y si no puede estar ahí, váyase de ahí, váyase para que se salve, porque usted puede estar seguro, hermano, que dentro de ese sancocho de deshonestidad, de mentira, de perversidad, de malversación, de obra de la carne, ahí no está Dios, y la gente así no se salva, aunque tenga un título hasta de varón del cementerio.
según la palabra de Dios, esa es una verdad indiscutible. Que Dios nos ayude. Estas palabras son un poco fuertes, pero son verdades. Gracias, hermanos amados. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos con Biblia pura. Hasta mañana. Dios le bendiga.